Víctor López Salvador, que es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha sido durante casi una década profesor, hasta que llegó aquí, a la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Víctor. Estamos encantados de tenerte. Es un experto en relato, en el sentido antropológico denso, duro de la palabra relato, y autor de numerosas publicaciones, entre las que destacamos unas poquitas: La atracción del agujero negro en el cine de Ato Negoyan, análisis narratológico de sus 10 primeros largometrajes, o los artículos El narcisismo del centro comercial o Sin sentido y horror en el lugar de la verdad. El tema de su breve disertación es tan atractivo como esencial: el poder, el cuento, el deseo y la tarea. Muchas gracias, Víctor, cuando quieras. Muchas gracias, Maite, y muchas gracias a los organizadores de este congreso, que efectivamente organizar un congreso es siempre una aventura tremendamente compleja. Tienes que hacer intervenir cantidad de factores y que todo funcione, incluyendo la tecnología. Muchas gracias. No sé, a ver si conseguimos que empiece a verse. Bien, yo no me voy a dedicar a la inmediatez, sino a un cierto análisis, y tampoco demasiado exhaustivo, es decir, una especie de análisis de urgencia sobre ciertas narraciones que han tenido una importancia social específica. Por tanto, lo que vamos a empezar a ver es, en principio, un vídeo que solo dura 1 minuto. Ese vídeo, que solo dura 1 minuto, vamos, no adelantemos acontecimientos, no lo voy a presentar, lo vamos a ver, pero antes, para que lo podamos escuchar, voy a tener que... Emotionally. But when President George W. Bush came to Lebanon, Ohio, she went to see him, as she had with her mother 4 years before. He walked toward me and I said, "Mr. President, this young lady lost her mother in the World Trade Center." And he turned around and he came back and he said, "I know that's hard. Are you all right?" Our president took Ashley in his arms and just embraced her. And it was at that moment that we saw Ashley's eyes fill up with tears. He's the most powerful man in the world, and all he wants to do is make sure I'm safe, that I'm okay. What I saw was what I want to see, in the heart and in the soul of the man who sits in the highest elected office in our country. Progress for America Voter Fund is responsible for the content of this message. Bien, este pequeño vídeo formó parte de una muy meditada campaña del año 2004 y, según los expertos, contribuyó decisivamente a que Bush ganara las elecciones presidenciales en esa convocatoria electoral. Conocéis el vídeo, sobre todo si habéis leído el libro de Christian Salmon sobre el storytelling, y es una referencia obligada. Entonces me he permitido volver sobre un vídeo, sobre un texto audiovisual sobre el que desde luego se ha escrito mucho, se han hecho muchos análisis, pero yo quería también entrar en este trabajo analítico. Por tanto, he cogido el vídeo como un objeto de estudio y la disciplina desde la cual abordo ese objeto de estudio es la narratología, es decir, la disciplina que se dedica a analizar cómo funcionan los relatos, cómo funcionan las narraciones. Para mí es una cuestión importante, puesto que últimamente se está utilizando el término narrativo para prácticamente todo. Todo es narrativo. Entonces, bueno, yo creo que la narratología viene a señalizar algunos grados de narratividad que conviene tener en cuenta.
La metodología que recomiendo y que procuro utilizar en la medida de lo posible, y el problema es que necesita tiempo, es el deletreamiento minucioso de los textos audiovisuales, sean narrativos o no sean narrativos. No tienen por qué ser narrativos y ser igualmente interesantes. Y eso es el deletreamiento, eso implica detenerse a veces fotograma a fotograma y ver pues, el nivel de información que nos da y también el nivel de implicaciones emocionales que un determinado instante audiovisual está proporcionando al espectador. Por otro lado, hay que analizar las estructuras narrativas. Esa es una parte esencial que va ligada a ese deletreamiento. Bien, ese trabajo está hecho, no lo presento aquí, es el trabajo de cocina que todo analista debe hacer y que es largo y que pues, da pues, para un montón de páginas. Bien, nos quedamos solo con algunas cuestiones que me parecen pertinentes para este encuentro. Y es que lo primero que puede llamar la atención de este vídeo que hemos visto es que utiliza códigos muy informativos, códigos que provienen del reportaje televisivo breve. Hay combinación de testimonios de personas que están involucradas en torno a una cuestión determinada, que ya sabéis cuál es, y una voz en off que aporta algunos otros datos complementarios para que el espectador pueda construir la fábula. La fábula es un término de la narratología, no es despectivo en absoluto, simplemente que en narratología se distingue entre trama y fábula, ¿vale? Entonces, la fábula es lo que consigue construir el espectador a partir de los datos que se aportan en la trama. La trama es la forma en que se va presentando, el orden en que se va presentando la información al espectador, ¿vale? Entonces se bloquea. Bien, a los 36 segundos, el vídeo dura exactamente 60 segundos, la trama ya nos ha ofrecido al espectador los datos relevantes que dan a conocer la fábula. La fábula termina cuando la amiga de la familia de los Follner nos dice que la chica, al ser abrazada por George Bush, llora, aparecen lágrimas en los ojos. Bueno, la trama continúa 14 segundos más, pero la fábula ya ha sido contada. Entonces, lo que a partir de ahí la trama nos aporta, en realidad, narrativamente tiene escaso valor, puesto que no añade información narrativa, pero desde luego tiene una extraordinaria información, una extraordinaria importancia en el terreno de la persuasión. Es decir, esos 14 segundos donde se añaden comentarios de la chica y del padre, pues tienen que ver con una especie de saborear esa historia que se acaba de contar, intentar extraer consecuencias, intentar extraer el sentido de esa experiencia que nos cuentan. Vayamos a la cuestión estructural. Y en la cuestión estructural tenemos que localizar las funciones de los personajes. Las funciones de los personajes que son estos, ¿no? En primer lugar, el padre, que es el que abre el vídeo, que es Lynn Follner, que además es fotógrafo. Y es un sujeto que lo vemos desde el punto de vista exclusivamente de las funciones que los personajes realizan en los relatos, ¿no? Alguien que desea y que a la vez tiene la tarea de que su hija supere ese bloqueo emocional, ¿no? Después del atentado, pierde la madre y la chica se queda en una situación emocional pues muy complicada, ¿no? Como aislada de la realidad, sin tener ningún interés en nada, sin desear nada, en fin, una situación, como habéis visto, se presenta a la chica en una hamaca, tirada. Bueno, nos llevaría muy lejos el análisis plano por plano de cómo está hecho, porque hay que reconocer que se ha hecho con una extraordinaria sabiduría desde el punto de vista de la realización audiovisual. Bien, por un lado está el padre, que tiene esa función, esa misión narrativa. La hija, que es un sujeto pasivo,
hasta el momento en que brotan las lágrimas, es un sujeto pasivo que ni siquiera desea, por tanto, si no desea no puede poner en marcha ningún camino narrativo. Es decir, no olvidemos que no hay narración hasta que un sujeto no muestra algún deseo hacia algo y se pone en marcha para conseguir ese deseo. Esa es la base mínima de cualquier estructura narrativa. Sin eso no podemos hablar de narratividad, podemos hablar de descripciones, ¿no? Y los otros personajes, la amiga de la familia, que estaría aquí en el papel de ayudante para que el padre pues, consiga realizar esa tarea. La amiga de la familia, que es la que lleva a la chica hacia George Bush y le cuenta, pues esta chica perdió a su madre en el atentado del 11 de septiembre. Y el presidente, que también es candidato en ese momento, era presidente y se presentaba a la reelección, y que también cumple esa función de ayudante. Es decir, que estructuralmente la función de Bush es ahí la de un ayudante que colabora en la tarea de tratar de que se normalice la vida de la hija. Lo que pasa es que se le incorpora a este ayudante una especie de don mágico, que es la de poder sanar, poder curar emocionalmente a la Ashley Faulkner. Bien, como os podéis imaginar, el núcleo para que se pueda contar esta historia es esta fotografía. Esta fotografía la realiza el padre. Y la realiza el padre en el momento en que George Bush abraza a su hija. ¿Qué ocurre? Pues que inmediatamente Faulkner envía esta fotografía por correo electrónico a sus amigos y familiares. E inmediatamente esta fotografía corre como la pólvora por Internet. De modo que esta fotografía empieza a constituir ya el embrión de una historia de una forma, en principio, bastante espontánea. Luego se montó una campaña costosísima, unos 6 y pico millones de dólares, en torno a esta fotografía, en torno al vídeo y en torno a una campaña que incluía Internet, incluía emisoras de televisión, incluía periódicos, en fin, una operación bastante sofisticada. Bien, pero el núcleo es este, como estamos viendo, y es importante tratar de buscar siempre en todos los vídeos cuál es la imagen que ocupa el centro cronométrico de un vídeo, igual que es importante en un cuadro tratar de localizar qué es lo que hay representado en el centro de ese cuadro. Lo mismo con los vídeos. ¿Y qué es lo que hay? Pues fijaos que en el segundo 30 lo que tenemos es este fotograma. Y este fotograma, en realidad, está completamente despersonalizado. No vemos rasgos ni de Bush ni de la chica, sino pues la frente, la mano del presidente, pero aquí desaparece cualquier referencia que personalice, ¿no?, a estos dos individuos que, sin embargo, son protagonistas. Es decir, que hay una cierta abstracción, una cierta pérdida de identidad personal en aquello que justamente está en el centro del vídeo. La foto que cierra el vídeo es una foto muy elaborada, es una foto muy estudiada y es una foto muy atípica. El centro del rostro de George Bush está justamente en el centro de la fotografía, pero lo que llama la atención son dos cosas. Bueno, se pueden hacer más análisis, pero básicamente dos cosas. Primero, la descontextualización del personaje. Con ese fondo negro, ese personaje queda completamente fuera de cualquier contexto histórico, social, político. Y por otro lado, no mira a cámara. Y por otro lado, no sonríe. Por tanto, estamos ante una propuesta de vídeo que hasta los 36 segundos es narrativo, y estos 14 últimos segundos no son propiamente narrativos, pero tratan de movilizar emocionalmente y provocar ciertas reflexiones aprovechando, entre otras cosas, el efecto Kuleshov, ¿no?, el efecto en el que trabajó el cineasta Kuleshov en los años 20 en la Unión Soviética y que conocen muy bien los publicistas.
Y es que tú puedes cargar emocionalmente, sensorialmente una imagen calculando las imágenes que colocas antes. Es decir, que el peso de una determinada imagen lo puedes cargar sensorialmente, emocionalmente, si tienes cierta habilidad condicionando por medio de imágenes que el espectador ve antes esa posible reacción que buscas en el espectador. Desde luego que esta fotografía tan elaborada de George Bush está asumiendo la carga emocional que se deriva de la fotografía de Lynn Follner, ¿no? La fotografía de George Bush con la chica que se reprodujo en algunos medios, no demasiados, ¿no? Que es como vemos ahí, ¿no? Entonces, que ese abrazo haya tenido esas consecuencias de tipo curativo está pesando sobre el sentido de la fotografía. Si esta fotografía la vemos al margen de este contexto, de este vídeo, la fotografía no nos diría lo mismo que nos dice. Por tanto, a la hora de hacer los análisis de las imágenes tenemos que tener muy presente también los contextos en los cuales se ha editado. Y este es un vídeo hecho por gente que sabe muy bien lo que hace con cada fotograma, con cada segundo, con todos los elementos, incluyendo las luces, el maquillaje, en un vídeo que parece una especie de reportaje y que, sin embargo, está muy meditado, muy elaborado. Bien, ¿qué transmite esta imagen de George Bush de perfil, que no mira a cámara, que mira hacia la parte inferior izquierda? Pues nos está hablando de esa carga que el efecto Kuleshov ha ido depositando en esa fotografía, que es un sujeto compasivo, que es protector, lo cual, curiosamente, se asocia con lo maternal. Asunto que merecería otro tipo de análisis dentro de ciencias políticas, que es cómo una campaña de tipo republicano resulta que sutilmente elabora un vídeo en el que utiliza como valor sutil el de la protección maternal, porque es una madre la que ha desaparecido y de alguna manera es George Bush el que ocupa esa posición protectora. Curioso, ¿no? Porque eso normalmente se suele vincular con la socialdemocracia, pero no con los liberales, y sin embargo, pero bueno, nos llevaría a otro tipo de discusión. En esa imagen podemos ver esa preocupación por un océano de dolor que se ha extendido a su alrededor a partir de los atentados del 11 de septiembre. Podemos inferir también que está reflexionando sobre la historia que se ha contado en el vídeo, es decir, que hay un momento de reflexión en que el espectador y el propio George Bush coinciden. El espectador y el político coinciden en ese momento reflexivo que evoca esa fotografía en la que él mira, pero no mira al espectador, sino que mira hacia una zona desconocida y muy oscura, porque todo el contexto es oscuro. Desde luego, se ha destacado por muchos analistas, están las equivalencias entre esa curación y los relatos de curación del Nuevo Testamento. Es decir, esa asociación surge inmediatamente, es deliberada y ha sido señalada por prácticamente todos los analistas que se han acercado a este vídeo. Por tanto, aparecen aquí dos asociaciones peculiares. El poder político con el poder de curar y de proteger, ¿no? Entonces, fijaos que se desliza una semántica peculiar, ¿no?, en torno a la propia noción de poder. La muchacha, una vez que está curada, dice: esto lo ha hecho el hombre más poderoso del mundo. Es muy ambiguo esta expresión, ¿no?, el hombre más poderoso del mundo. ¿En qué términos, no? Cuando es sabido que estamos en un mundo donde el poder está hiperfragmentado y que precisamente los políticos empiezan a tener muy poco poder. Está en otros lugares, ¿no? El padre dice que lo que ve en él es lo que quiere ver en quien tenga el poder en Estados Unidos. Por tanto, el padre enuncia al final un deseo que se debería convertir en la tarea del presidente.
Es decir, el padre está diciendo, me gustaría que mi presidente pues, tuviera eso, corazón, alma, mente compasiva. Eso debería ser la tarea. Y ahí debería empezar un relato. Pero no hay relato sobre esa tarea. Difícil tarea, por supuesto. Es decir, que allí donde emergería un relato apasionante, el vídeo termina. Se le está otorgando a ese presidente, siempre lo hacen los votantes, siempre otorgan una tarea a quien eligen, ¿no?, para que ejecute un determinado programa, ¿no? Bien, vamos a ir resumiendo y vamos a ir tratando de terminar. El vídeo es pues una historia organizada en torno al deseo y a la tarea del padre, pero la tarea del padre está muy diluida, es decir, se da por asumida, pues todo padre desde luego que intenta el bienestar de sus hijos, por tanto es una tarea que sin necesidad de quedar explícita queda asumida, ¿no?, por el espectador. ¿Qué ocurre? Pues que entre el deseo y la tarea no hay conflicto. Esta es una cuestión que me importa mucho destacar de buena parte de las narraciones contemporáneas. Entre el deseo y la tarea no se plantean conflictos. De ese modo, la dimensión ética que siempre tiene la tarea, no el deseo no tiene ninguna dimensión ética. El problema está en el conflicto que se genera entre la tarea y los deseos. Es ahí donde, dependiendo de cómo se resuelvan, surgen los problemas éticos. Por tanto, si no queda presentado ningún conflicto entre deseo y tarea, esa dimensión ética desaparece. El padre, al final, enuncia un deseo que debería ser una tarea para el poderoso, pero como hemos visto, eso tampoco va a ser un conflicto para ese señor poderoso, pues ya se ha constatado que tiene corazón y es compasivo. Por tanto, también se elimina la posibilidad de que haya ningún conflicto entre lo que puede hacer ese señor poderoso y su deseo. No hay conflictos. Entonces, ¿qué tipo de narraciones nos están contando donde no hay conflictos? Esta es la cuestión sobre la que quiero que se abra cierta reflexión y que desde luego no vamos a cerrar hoy aquí. Yo creo que es una cuestión que va a dar mucho que hablar y sobre la que habrá que volver de muchas otras maneras. ¿Qué pasa con el deseo? Hoy sabemos que para el poder, para los distintos poderes, lo esencial es poder influir en los deseos de las masas, decidir lo que la gente debe desear, decidir aquello con lo que la gente debe soñar, supone obviamente determinar aquello que ha de resultar detestable, abominable, odioso. Es decir, si tú promueves el tipo de deseos que deben ser asumidos por la gente, lo que estás definiendo es todo aquello que puede ser odioso, detestable. Esta es un arma política espectacular, ¿no?, como os podéis imaginar. Bien, ¿qué decimos de la tarea? Pues, como os decía, es lo que suele estar ausente en los discursos contemporáneos. No nos hablan de tareas, nos hablan de deseos, nos hablan de derechos, ¿no? Todos son derechos, pero no hay tareas, no hay responsabilidades. La tarea ha pasado a ser la letra pequeña en un contrato. Las obligaciones, las contraprestaciones tienden a ser escondidas y a regirse exclusivamente por normativas, a veces difíciles de entender, o emanadas de leyes en ocasiones desconocidas para la mayoría. Si los discursos dedicados a promover nuestros deseos no paran de crecer y de hacerse hegemónicos, buscando la sencillez o la aparente naturalidad de los mismos, por el contrario, las imprescindibles tareas no gozan de la misma atención. Bien, la primacía del deseo en los discursos contemporáneos parece dejar solo espacio para la tarea siniestra, porque esa es la otra cara de la cuestión. Resulta que sí que proliferan tareas siniestras, tareas terroristas. El espectáculo audiovisual contemporáneo son tareas siniestras de psicópatas. Por tanto, a la vez que los discursos masivos nos hablan de deseos, el espectáculo que suele cautivar a las masas es el espectáculo de las tareas
siniestras. Y eso tiene mucho que ver con ese deseo que está fuera de control o que se ha hipertrofiado. Recordemos una frase del comienzo de la película, el Club de la Lucha. En el Club de la Lucha hay una tarea siniestra. Dice, antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo. Es decir, la gente está recibiendo constantes estímulos que tienen que ver con su deseo. Y eso nos lleva a una disolución psicótica de la sociedad. Bien, la tarea siniestra constituye el núcleo, como digo, y excusa para el espectáculo audiovisual posclásico. Antes se ha mencionado la asociación entre el momento del abrazo de Bush a Ashley y los relatos cristianos de los milagros, y esa asociación, pues yo creo que todo el mundo la percibe, la asume, la entiende. Pero ahora quiero proponer otra que esa no la he visto en ningún sitio, esa asociación, que es la siguiente: los abrazos terapéuticos que hay en la película Con tarea siniestra, El Club de la Lucha, en la que se visualiza un ataque terrorista a unos rascacielos 2 años antes de que se produjeran en la realidad. Sí. Y con esto terminaremos, si conseguimos ver el vídeo. El proyecto Mayhem ha colocado cargas de dinamita gelatinosa en los pilares maestros de una docena de edificios. Dentro de 2 minutos... Son unos fragmentos de la película. Lo sé, porque los ha detallado. Todo lo que hemos conseguido. De repente me di cuenta de que todo... Las armas, las bombas, la revolución estaba interrelacionado con una joven llamada Marla Singer. Bob tenía tetas de putón. Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo. El grandullón que llora en mi hombro es Bob. Seguimos siendo hombres. Sí, somos hombres. Pertenecemos a la raza humana. Hace 8 meses a Bob le extirparon los testículos. Luego se sometió a radioterapia hormonal. Desarrolló el pecho al tener la testosterona muy alta. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora. Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos. 2 enormes glándulas mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios. Muy bien. Nos damos fuerzas mutuamente. Ahora es el momento del trabajo en parejas, así que sigamos el ejemplo de Thomas y abramos nuestro corazón sin ningún complejo. Buscad vuestra pareja. De ese modo conocí al grandullón. Repartíos por la sala. Con sus ojos ya envasados al vacío por las lágrimas. Su andar patizambo, avanzando con pasitos torpes. Me llamo Bob. Bob había sido campeón de culturismo. ¿Conocéis ese programa para desarrollar pectorales que se ve de madrugada por la tele? Fue idea suya. Yo era un culturista famoso. Lo probaba todo, tomaba cualquier esteroide. Diabanol. Wisterol. Dios, eso es lo que les dan a los caballos de carreras. Ahora estoy en la bancarrota, divorciado. Mis hijos ya son adultos y ni siquiera responden mis llamadas. Los desconocidos con esa clase de sinceridad consiguen que baje la guardia. Adelante, Cornelius. Puedes llorar. Y entonces ocurrió algo. Me solté. Me sumí en el olvido. Oscuro, silencioso y completo. Encontré la libertad. Al perder la esperanza, hallé la libertad. Seguro que estoy bien. Confía en mí. Todo saldrá bien. Me has conocido en un momento extraño de mi vida.
Esto es todo.